Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. El tema migratorio no solo es un tema de una profundidad y un dolor humano terrible, sino es además el conflicto político más importante entre México y Estados Unidos y probablemente el tema que va a definir la elección en Estados Unidos. Una elección que Trump la ha ido construyendo, la construyó desde el 2016 con el lema de que hay que contener a los migrantes que contaminan la sangre de los anglosajones. Y para discutir este tema hemos invitado a un experto, Tonatiuh Guillén. Bienvenido, Tonatiuh. Muchas gracias, Carlos. Encantado. Muchas gracias, Federico. Sí, qué gusto Gracias. verte. Si les parece, empecemos por el lado mexicano, digamos. Tú fuiste presidente del Instituto de Migración los primeros 7 meses de esta administración y el gobierno arrancó con una visión pues, muy humanitaria de que había que dejar que pues, ejercieran su derecho al libre tránsito, pero se enfrentó muy rápidamente con la frontera, con los Estados Unidos, con el presidente Trump diciéndoles o contienen la migración o le cerramos el tráfico de mercancías. ¿Cómo ves hoy esa situación? Ha cambiado notablemente en muchos sentidos. Primero, la escala de la movilidad. Si nos referimos al año 17, 18, ahora estamos 4 o 5 veces más en cantidad de personas en movimiento. Sí, la densidad y la diversidad también es un tono muy grande. Del lado de la política, ya en el año 17, en el primer tramo del gobierno de Trump, y desde su campaña, ya había un posicionamiento anti-inmigrante, abiertamente racista, abiertamente xenófobo, con independencia de números. Esto es importante subrayar, porque todavía ni siquiera había grandes números ni caravanas, y Trump ya hablaba de caravanas. Incluso México estaba reimportando gente en ese momento. México desde el año 2008 tuvo una caída muy notable del flujo de mexicanos a Estados Unidos, lo cual se estabiliza más de una década, hasta el año 20. Ahorita, si quieren, comentamos eso, pero era justo un periodo de reflujos súper importantes, sobre todo de mexicanos, que éramos históricamente la nacionalidad más numerosa estando ahí. Y lo subrayo porque no era un asunto de números, era un asunto de ideología y de política. Y cuando llega Trump y antes, en el año 18 en particular, el entonces candidato López Obrador tiene un discurso de defensa de los migrantes y del discurso de defensa de los mexicanos por las agresiones que estaba haciendo Trump ya como presidente. Y ese discurso electoral de defensa de los migrantes, de defensa de sus derechos, de la promoción del desarrollo, se convirtieron en primeras líneas de renovación de la política migratoria. O sea, la política migratoria mexicana había, pues dicho con claridad, había desatendido enormemente la problemática incluso de los mexicanos. Se hacían algunas cosas, pero de fondo, por ejemplo, las repatriaciones, que era el lado más terrible, duro de las personas retornadas, pues el Estado en general no les hacía mucho caso. Y todavía tampoco les hace caso. Pero había un tono, me refiero al discurso, de protección. Y con respecto a extranjeros, que empezó a crecer de manera notable la migración centroamericana, poco después del año 12, pero siguiendo, fue marcando su presencia, incluso superando a los mexicanos. Es una curva que bajamos y estos suben. Entonces se convirtió el asunto en una cuestión centroamericana. Y el discurso era la protección, que por cierto hay que subrayar, no es un invento, está en el marco jurídico del país. E internacional. O sea, la ley mexicana de migración es protectora. Tenemos además una ley sobre refugiados también muy civilizada. No había que inventar mucho. Lo que se agrega de manera importante en el discurso fue lo de ir a los factores de carácter económico y por lo tanto énfasis en desarrollo para evitar la salida de personas de Centroamérica. Sobre todo estamos hablando de Centroamérica en ese momento,
hacia Estados Unidos. El tono ahora, visto 5 años después, es muy diferente. O sea, tenemos una política migratoria abiertamente de contención, alineada a la política migratoria de Estados Unidos, aceptando cosas que nunca jamás en la historia hubiéramos ¿Cómo cuál? siquiera imaginado. La primera, la más notable, fue el programa Ese Quédate en México, en donde refugiados o solicitantes de refugio llegaban a la frontera de Estados Unidos y eran regresados a México, y ahí espérate. Históricamente esperaban en Estados Unidos. Históricamente el procedimiento, por la legislación norteamericana y por los principios De derecho internacional, pero sobre todo también pues una actitud del Estado norteamericano valioso, que es el de protección de refugiados e inmigrantes. Eso hay que reconocerlo. Siempre ha habido ese tono. Ley muy humanitaria. Digamos. Era humanitaria, sí, pues históricamente se puede argumentar que así ha sido. La inmigración como factor de desarrollo de Estados Unidos también fundamental. Entonces, el procedimiento normal, estándar, era el de solicitar y esperar en Estados Unidos. En ocasiones, que era el gran asunto, pues se acumularon procesos jurídicos de manera notable cada vez más, y tenían pues espacios de mayor libertad para quedarse en Estados Unidos estas personas, con procesos que podían durar años. Entonces ese proceso fue el que cuestionado, y por eso nos empezaron a regresar. Primer gran asunto. Hubo más después. No, a mí me parece muy interesante, dado que podemos regresar a la coyuntura, pero dijiste algo que en la literatura es, digamos, académica, siempre está allí, pero no en los periódicos. Y es que ha habido ondas, olas, pero también ha habido momentos de estabilidad. O sea, yo recuerdo cuando el presidente Fox, quizá a mediados del sexenio, llegó a haber 1,5 millones de detenidos en Estados Unidos y regresados. 1,5 millones. Y 5 años después, 7 años después, habíamos logrado equilibrio. ¿Por qué? Porque la economía de México a lo mejor estaba creciendo más, por una serie de factores. Y de pronto nos volvemos a sentar en la mesa de negociación y se pierde todo esto. Parece como si fuese si las caravanas fueran permanentemente del mismo monto. Tú dijiste, son probablemente 5 veces más migrantes los que hay ahora que los que había hace 6, 7 años. Y esto no se introduce, digamos, no se introduce el elemento de largo plazo en donde puedes mostrar que puede haber un acuerdo de los trabajadores que necesitan los Estados Unidos, sobre todo en producción agrícola, como el que tenemos con Canadá, por ejemplo. ¿Por qué no nos pones en perspectiva estos datos? Hoy, ¿qué proporción? ¿Cuántos son y qué proporción vienen de qué países? ¿Cuántos vienen de México? Números muy gruesos. Muy gruesos. Que también son muy difíciles de estimar porque no tenemos una estadística del movimiento de las personas. Pero el año 2022 y el año 2023 y probablemente el 24 son los más altos de la historia en movimientos. ¿Cómo lo medimos? Por lo que Estados Unidos llama encuentros. O sea, las personas que llegan en el intento de cruce irregular o solicitando asilos, todo su conjunto de encuentros, fueron números sin precedente, más de 2.5 millones de encuentros en el 22. Una cifra muy parecida en el 23, estoy esperando la liberación de los números de diciembre, pero es muy probable que estemos prácticamente en los mismos números. Y este 24 apunta en un arranque fuerte en enero. Esos primeros números. Segunda parte, los mexicanos, que fuimos los supercampeones del flujo, no había casi otras nacionalidades. Sí, 80 y tantos % mexicanos. Hay años que tuvimos 94, 95. De los encuentros. De los encuentros en la frontera. Todo esto cambia a partir del 2008. Y bajamos los mexicanos, suben sobre todo centroamericanos. Pero y otras nacionalidades, por cierto, es un flujo de nacionalidades que uno no daría crédito, ¿no? Del Congo. Sí, de lugares de Eritrea, de Nepal,
Por Sí. nacionalidades puede haber más de 100 arribando a la frontera, aunque sea una persona o Sí. dos, pero pueden ser más de 100. El asunto es que a partir del año 22, empezó en el 21, pero a partir del año 22, comienzan a explotar literalmente flujos que no teníamos. Venezolanos, Sí. en números que llegaron a superar a los venezolanos, a todos los centroamericanos juntos. Cubanos, también en números impresionantes. Nicaragüenses, que tampoco teníamos de esa escala. Y algo más de Colombia, Salvador. Ecuador, Perú, y los centroamericanos que mantenían Centroamérica, sobre todo El Salvador, que es una nación pequeña y tiene un flujo pequeñito en comparación a Guatemala o comparación a Honduras, pero se mueven más o menos de manera parecida en su constancia en estos años. No crecieron muchísimo, pero los que sí crecieron son estos que estoy ¿Y comentando. se mantienen así hasta ahora? Sí, no se puede hablar de una ruptura de su tendencia, sino una persistencia Venezuela, de la Cuba. consistencia. Aquí hay una paradoja pues, muy interesante, que es el presidente López Obrador ha pedido un paquete de ayuda, 20,000 millones de dólares para el desarrollo de Centroamérica, pero pues parecería que el problema central es arreglar el desastre económico en Venezuela y en Cuba. Y político. Ujú. Exacto, Y político. económico y político. Es decir, el país que más gente tiene como proporción de su población fuera hoy es Venezuela. Sí, ya es una locura. Es en una términos cosa que no es de nacional. mandarle dinero y arbolitos No. a El Salvador, es de arreglar ese desequilibrio político y económico. Sí. Leía unos datos aterradores. En el 22 o 23 salió el 4% de la población cubana. El asunto de los flujos recientes no son solamente económicos. Así No es. es por empleo. No es un No, diferencial de precios No salariales. es el balance. Estas ideas son del viejo flujo. Que si era Ujú. económico. Sí, El de acuerdo. del flujo del mercado laboral. ¿Y ahora qué es Este es entonces? otro. Procesos de desplazamiento forzado que tienen un conjunto de Violencia. factores, Uno es la incluyendo violencia. violencias, todas las violencias, inseguridades, las crisis de los estados, la parte económica sin duda y la parte política. Todo eso sumado en una batidora genera Pero condiciones esa de batalla ser. tiene algunos componentes muy extraños, porque los cubanos pueden salir a Nicaragua porque no les piden visa y los cubanos los dejan salir como una forma de, pues, supongo que quitarle presión a una situación económica y política Seguramente. insostenible. Seguramente. Llegan al único país que les permite entrar sin visa, que es Nicaragua, y luego cruzan, pero Ujú. es parte casi de un arreglo, diríamos. Es una terrible tragedia por las condiciones en las que personas se ven obligadas a salir. Y a ver si lo comentamos, pero una parte muy importante del nuevo flujo mexicano son también nuestros desplazados. Desplazados por inseguridad. A eso regresamos en un momento más, aquí en Primer Círculo, la crisis migratoria, de dónde viene y sus implicaciones. Un momento más de regreso. Estamos de regreso en Primer Círculo discutiendo el tema migratorio y querría, Tonatiuh, seguir con tu último punto, que es, teníamos una forma de ver los desplazamientos que era estrictamente económica, de empleo, diferencial salarial, y eso explicaba buena parte de los flujos. Siendo seguramente importante también, hoy aparece un elemento nuevo, y decías que una buena parte de los mexicanos que se están desplazando hacia Estados Unidos tiene que ver con la inseguridad y la presión del crimen organizado. ¿Qué tan serio es esto? Hay un indicador que es pues el más dramático que explica el cambio, que es el perfil social de las personas Que se encontradas, volviendo a la palabra de encuentros, con Estados Unidos. Hasta hace algunos años el perfil dominante era masculino, en edad productiva y poco más de otro tipo de perfiles como mujeres y También en familias. edad productiva. También en edad productiva, correcto. Pero era como el modelo de lo que se movía. Los años recientes han incrementado sobre todo el perfil
de grupos familiares. De los mexicanos, el grupo familiar con relación a personas en lo individual era marginal, no era importante. Sí ocurría, pero era pequeño. Ahora, la mitad de nuestro flujo es de grupos familiares. Entonces, cuando se mueve un grupo familiar, las razones son otras. Ya abandonaste tu espacio. No quieres Ya tener- dejaste Si tu no es el tierra. hermano o el hijo pródigo que se va a No. encontrar buena chamba, sino se va todo el clan. Se va el digamos. clan, se va o parte del clan, o sea, es una decisión de salida colectiva en el espacio familiar que retrata y describe situaciones extremas. ¿En qué condiciones ya una familia o un grupo familiar abandona y se va? Y el segundo dato es los albergues en la frontera norte. También poco antes teníamos principalmente extranjeros, empezamos a crecer los mexicanos en la composición de las poblaciones en los albergues y grupos familiares. Ahora, no es casualidad de dónde vienen estos grupos familiares. Guerrero. Domina Guerrero, domina Michoacán, domina parte de Zacatecas, Chiapas, Oaxaca. Y luego si uno ve las noticias de cualquier día Ujú. en el país, la comunidad atacada, la comunidad balaceada, las carreteras, los espacios. Entonces hay regiones que no es que estas personas no tuvieran cómo vivir o dónde vivir o una economía o una comunidad o un espacio, sino que simplemente lo perdieron. Lo perdieron por el crimen. Lo perdieron. Y por esto en un razones contexto hay que después. decirlo, que ha subido mucho el costo, digamos, el coyote que te introduce. Tú alguna vez estudiaste estos temas con mucho Sí. detalle. Entiendo que ha subido mucho y el riesgo. Exacto. Mencionabas que hay, por ejemplo, cada vez más desaparecidos, migrantes que no llegan al final, son reclutados por el crimen, son asesinados, no sabemos. Son historias de un enorme dramatismo desde la decisión de salir. Ahora, esos factores que podemos ubicar en alguna región y precisarlos, cuáles son sus determinantes, tienen combinaciones distintas en los lugares. Y si nos movemos de país, por ejemplo, lo que decide salir a un grupo familiar cubano, que es más difícil, no puede salir como grupo por otras razones de los permisos y pasaportes y estas cosas. Nicaragüenses también es más complejo, Venezuela ya no, porque ya vienen también desplazados de Venezuela que ya habían salido, que estaban en Colombia o en Perú o en Ecuador y que otra vez vuelven a migrar. La combinatoria de factores puede ser diferente, pero el gesto del desplazamiento obligado es el común. Ujú. Y este es un aspecto central, porque cuando eres una persona en movilidad con esas características, entras en la categoría de solicitante de refugio, de refugiado. Si un hombre en edad productiva no puede pedir el refugio. No, tendría difícil. que explicar las razones muy claras de persecución o de riesgo de vida o demás. Pero es más complicado. Es más complicado. Cuando socialmente vemos a estos conjuntos de población, A veces todos un moviéndose. mismo pueblo. Eventualmente pueden ser pueblos o las familias, regiones. Entonces, cuando uno ve las geografías, deja de ser una circunstancia N, o sea, son factores muy localizados. Porque más están dejando atrás algo. Puede Toda- ser, digo, literalmente la construcciones- vida. La vida, pero como decías tú hace un momento, tenían una forma de vida, su parcelita, su casa, y los niños iban a una escuela y de pronto deciden... O en zonas urbanas incluso. También Mira. ya. En zonas urbanas también hay zonas donde la gente, pues de repente ya no puede estar. Guanajuato, ¿no? Son zonas en donde, cercanas a la ciudad o de la ciudad, donde la agresividad y el conflicto. El riesgo de o- tu hijo acabe en una reclutado por el crimen a fuerzas. o ¿no? ciudades de Exacto. Michoacán. Sí. Entonces se vuelve un cuadro muy complejo, pero con el rasgo común del desplazamiento obligado. Y esto es fundamental porque entonces tenemos no solo otro perfil social, sino otro diagnóstico de la problemática. Y otras políticas para atenderlo. Correcto, correcto. Y esa es la parte más importante,
el refugiado tiene un marco jurídico distinto del migrante. Dicho en términos muy simples, si tú tratas al refugiado con la ley de migración, estás violando sus derechos. Claro. Tendrías que tratarle en función De la calidad. de la calidad de refugio, con la ley sobre refugiados y el marco internacional que el Estado mexicano tiene. Claro. Entonces, esa tensión de la coyuntura más reciente, del peso del refugio en el proceso de movilidad, es central y hace toda la diferencia. Y también hace toda la diferencia cuáles son los costos humanitarios de un Estado que, como explicabas tú, el gobierno mexicano, que está tratando de frenar el flujo. Es muy distinto estar frenando el flujo de trabajadores cuyo perfil personal es para mejorar su nivel de vida y, en fin, es doloroso, pero es muy distinto a estar haciéndolo con niños. Sí, con mujeres, el grupo familiar, es completamente distinto. Y esa es la gran tensión de esta coyuntura. Con una hipótesis que además resulta bastante insostenible, que es contener en la frontera sur. Cuando uno conoce la frontera sur, pues sabe que esa frontera no es porosa, es en algunas partes inexistente, para decirlo ¿Sí? con toda claridad. El río marca la diferencia y pues, se pueden cruzar cualquiera, y lo hacen permanentemente de un lado al otro. Entonces, esa idea de que lo van a contener en la frontera sur, claro, puedes tener embudos de carreteras por las cuales deben de cruzar, pero la hipótesis de entrada es absurda, ¿no? Ahora, ¿cuáles son, digamos, los instrumentos que tendríamos como país para resolver dos tensiones muy complicadas? Decías que en el 2016, cuando gana por primera vez Trump, era más inventado el tema de flujos migratorios porque pues, venía en un ciclo hacia la baja. Hoy ya no es inventado. No. Hoy estamos en máximos históricos de los llamados encuentros. Y entonces, por un lado, hay un presidente Biden que dice, no me puedes tienes que ayudarme a que no se descomponga más la frontera porque no voy a poder ganar. Hay un presidente observador que juega con esa carta con enorme astucia, pero por otro lado está el riesgo de que gane Trump e implemente soluciones mucho más agresivas. Sí. Entonces, ¿cómo moverse en esas aguas? No hay solución simple, la verdad. O sea, es complicadísimo, porque se cruzan los factores abiertamente políticos. Lo voy a decir de manera muy simple, pero Biden se está jugando la presidencia en esa discusión. Ahí está. Si mueve tantito para acá, No problema. Si mueve tantito para acá, problema. Entonces hay un asunto muy serio del gobierno de Estados Unidos, que no es cualquier asunto. No es el caso de México, no, políticamente, y también lo lamento, no es un tema. No es un asunto. Sí. No está en la decisión No está en el debate. político-electoral, no está. Y luego, para los países de origen, y sobre todo los grandes expulsores, estos como Cuba, Nicaragua y Venezuela, siguen siendo estados y gobiernos irresponsables. No es su tema tampoco. Es más, Entonces, lo usan para quitarle presión. Que al final, además, se traduce en remesas. Claro. Entonces, Claro. también hay un ciclo negativo, vicioso, perverso, que genera un modelo de crecimiento y de desarrollo que alienta ese tipo de salidas. Por ejemplo, el PIB de Honduras es 25% de las remesas. Fíjate. Entonces, es una economía que depende de eso. O la de Haití. Sí, es un estímulo perverso. O El Tú decías Salvador. hace rato, si Cuba pierde 4% de su población en un año y ese 4%, en primer lugar disminuye la presión interna, pero además te envía algo, Sí, pues eso es otro. compensa. fríamente hablando, a la hora se Sí. te conviene, ¿no? Entonces, se vuelve en una gestión muy compleja. Si lo quisiéramos avanzar en soluciones, tiene que ser una solución regional. Y además, en el sentido muy amplio de región, por lo menos América del Norte y Centroamérica, y con diagnóstico Venezuela. compartido, estrategias compartidas y soluciones corresponsables también entre las partes. Y luego también estrategias con, ni modo, pero con Cuba, con Nicaragua y con Venezuela,
todo lo respetuosos de soberanía que es pertinente, pero también que generen cambios Y responsabilidad de estos gobiernos. de responsabilidades de los estados. Porque si no, el asunto se vuelve un vicio económico-político desde origen que favorece más salidas y no tanto alternativas de desarrollo. Ahora, del lado de Estados Unidos, socialmente, más allá de lo que dice el candidato Trump, que dijo hace poco, hace unas 3 semanas, que nos contaminan la sangre, o sea que los migrantes al entrar a Estados Unidos contaminan la sangre del ciudadano blanco de Estados Unidos, pero cuando ve uno las encuestas, el 80% de los Sí. republicanos dicen, es cierto, Ujú. y el 46% en promedio de la población lo dice también. Entonces, hay una demanda Absolutamente. política en Estados Unidos de contener ese flujo. Es cierto, es completamente cierto. Y en cierto sentido sorprendente, porque creímos que la visión civilizada, la tolerancia, los respetos, los derechos, el Estados Unidos de una tolerancia y de preservación de derechos, pues era como un modelo, ¿no? Pero es bien El interesante crisol porque famoso. El crisol. Pero bueno, pero por el propio cambio del perfil del migrante. Cuando es alguien que viene a trabajar, como que no lo ves. Lo que estamos viendo en Nueva York trató de acoger a estas familias Sí. que Ujú. en busca de refugio y ahora tienen un problema político-social muy complicado. Ahora no es tanto por la migración en sí, sino por las políticas que hacen más difícil la situación. Por ejemplo, Damos un minuto. Nueva York y otras ciudades están viendo cómo acelerar procesos para que la estancia sea regular y las personas puedan incorporarse al mercado laboral. Ujú. Y están atorados. Entonces ya no están ocupando una escuela. Exacto, exacto. Entonces hay maneras de resolución en otras rutas, pero desde México incluso hacemos las cosas más A ver, difíciles. una pregunta rápida. ¿Cómo te imaginas, porque nos queda poco tiempo, muy poco tiempo, cómo te imaginas un gobierno de Trump en esta materia si ganara la elección en noviembre? Igual en el discurso, con medidas políticas más radicales y sobre todo una imposición todavía más potente a México como un espacio de contención. Horrible. Don Arturo, ha sido un programa muy tristemente ilustrativo, muy pedagógico. Nos ayuda a entender este complejo fenómeno. Gracias. Gracias a ustedes, gracias No, Federico. pues, bien, Carlos. gracias. De veras, aprende uno contigo. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo. Buenas noches.